autoridades presentes, señoras y señores, muy buenos días. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile les da la más cordial bienvenida al seminario Reflexiones sobre Chile 2026-2030. Preside esta ceremonia el rector de la Pontificia Universidad de Chile, señor Juan Carlos de la Llera. Junto a él, saludamos al presidente electo de la República, señor José Antonio Kast. Gracias. Al vicegran canciller UC, presbítero Osvaldo Fernández de Castro, a la prorectora, señora Marianne Krause, al prorector de Gestión Institucional, señor Francisco Gallego, al director de CLAPES UC, señor Felipe Larraín. Nos distinguen además con su presencia el expresidente de la República, señor Eduardo Frei Ruiz Tagle. Los vicerrectores de esta universidad, parlamentarios, alcaldes, autoridades universitarias y diplomáticos presentes. Saludamos de manera muy especial a quien será panelista de esta mañana, el señor Jorge Quirós, futuro ministro de Hacienda del presidente electo, señor José Antonio Kast, y a la periodista del Canal 13, señora Cristina González. Saludamos también y agradecemos la presencia de académicos, representantes y autoridades del sector público y privado, dirigentes FEUC, estudiantes y a quienes nos acompañan de manera presencial y vía streaming. Para comenzar, se dirigirá a los presentes el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Juan Carlos de la Llera. Excelentísimo señor presidente electo, don José Antonio Kast Rist, muy distinguido señor expresidente Eduardo Frei, señores ministros, autoridades académicas y civiles, estimadas y estimados miembros de la comunidad universitaria, damas y caballeros. Es un honor para la Pontificia Universidad Católica de Chile poder recibirlo hoy, por primera vez en nuestra universidad, desde que la ciudadanía lo eligiera para dirigir los destinos de nuestro país durante los próximos 4 años. Los saludamos y felicitamos especialmente por el resultado de esta elección y la enorme responsabilidad que trae consigo su nuevo cargo. Y lo hacemos en este salón tan emblemático de nuestra universidad, que lleva el nombre de Manuel José Irarrázaval, gran ideólogo del catolicismo político chileno del siglo XIX y benefactor de nuestra universidad. Usted será oficialmente el 35º presidente de Chile. Para nosotros es motivo de especial orgullo que, siendo usted nuestro exalumno, haya podido acoger esta invitación de nuestra universidad y de CLAPES UC en un tiempo de tantas demandas y compromisos. Es un hecho muy simbólico e histórico para nuestra comunidad académica que agradecemos sinceramente en un momento de profundo dolor para nuestro país por el desastre ocasionado por los incendios y al probablemente noticioso día siguiente después de conocer su gabinete de unidad nacional. Aprovecho también de felicitar a todos los miembros de su gabinete y reconocer un especial orgullo por todos quienes son nuestros exalumnos. Le deseamos, excelentísimo señor presidente, el mayor de los éxitos en la misión que le ha encomendado a nuestro país a partir del 11 de marzo próximo. Tal como lo dijo anoche, sabemos que la tarea será ardua y difícil, pero también profundamente gratificante. Hay demasiado por hacer para mejorar la vida de nuestros compatriotas. Y mi conclusión, después de muchos años de trabajo con el Estado, es que mucho tiene que ver con problemas graves de gestión. En este hermoso desafío, y tal como lo estamos haciendo con la comunidad universitaria con los incendios actualmente, queremos expresarle nuestra total disposición a colaborar desde lo que sabemos hacer como academia. Nuestra universidad también tiene un sueño para el mismo periodo 2026-2030. Contribuir con humildad, pero profunda determinación, desde nuestro diario quehacer y capacidades, a iluminar caminos para concebir, diseñar y encauzar soluciones a las grandes preocupaciones del país. Algunas de esas preocupaciones son complejas y requieren esfuerzos coordinados, rigurosos y sostenidos, que no son accionables únicamente por la academia. Solo reiterarle que aquí estamos,
disponibles y comprometidos para aportar con nuestras mentes, corazón y manos desde una profunda voluntad de servicio y una mirada trascendente del ser humano. Estas no son palabras de cortesía ni un gesto protocolar para usted, presidente. Provienen de un convencimiento profundo de que los cambios se pueden y deben lograr. La universidad está dispuesta a asumir la responsabilidad de aportar de manera concreta a esos cambios que nuestro país requiere y la esperanza que se merece. Y lo hacemos desde la excelencia académica, formando los talentos del país en sus disciplinas, educando ciudadanos responsables y comprometidos, avanzando en la frontera del saber y transformando ese conocimiento y creación en acciones que resulten en valor para la sociedad. Creemos firmemente que el Estado y el Gobierno de Chile deben considerar a sus universidades como verdaderos aliados estratégicos en la solución de problemas complejos. Somos instituciones con capacidad para incidir en el rumbo de esos problemas. El estancamiento y la falta de ideas para el crecimiento económico, deficiencias relevantes en la gestión de la salud, educación, infraestructura, seguridad, migración, desastres, desempleo, la urgente digitalización y modernización del Estado, entre varios otros que su programa de gobierno ha identificado. Y todo esto ocurre en un mundo muy dinámico, de rápidas transformaciones y altas tensiones, que exige respuestas ágiles, informadas y creativas. Nuestra fortaleza está en concebir, crear, modelar, analizar, diseñar, reflexionar, implementar y ayudar a gestionar sistemas complejos, especialmente aquellos mediados por interacciones humanas. Nuestra tarea será siempre poner el rigor científico y la deliberación intelectual al servicio de robustas políticas públicas sólidas, basadas en evidencia, innovaciones con impacto social y en la formación de líderes con una profunda vocación de servicio, modelo que usted ha representado desde sus años de estudiante. Quisiera subrayar en estas breves palabras un punto que considero esencial, que aunque muy sabido, es necesario reiterar una y otra vez. La única forma real y sustentable de avanzar como país es ubicando al conocimiento en un rol central como elemento diferenciador. No hay atajos a esto. Descubrir, crear y atreverse a implementar correctamente ideas robustas, fundamentadas en evidencia, con el potencial de transformar la realidad para bien. Esa ha sido la fórmula seguida por los países que con mayor agilidad y efectividad han logrado dar saltos significativos en su desarrollo. Por eso ofrecemos a su gobierno, excelentísimo señor presidente, la mejor disposición de nuestra universidad para entablar un diálogo abierto, permanente, riguroso y respetuoso. Queremos colaborar en el diseño y evaluación de muy buenas políticas públicas, en proyectos innovadores que le permitan avanzar a Chile y en profundizar constantemente una formación de excelencia para las futuras generaciones que Chile necesita. Lo haremos siempre desde la independencia intelectual, cuidando como siempre la autonomía universitaria, la integridad y la ética en la búsqueda de la verdad y el compromiso irrestricto con ella. Finalmente, reitero nuestro más profundo agradecimiento por su presencia. Esperamos que este encuentro sea el inicio de una relación muy constructiva entre el futuro gobierno y la Universidad Católica, basado en el respeto mutuo y en la búsqueda del bien común. Agradezco también a CLAPES por organizar este importante y exitoso encuentro. Estamos muy interesados en escuchar lo que usted nos quiera compartir y en trabajar conjuntamente por un Chile más justo, próspero y cohesionado. Excelentísimo señor presidente, nuestra comunidad universitaria, amplia y diversa como es, pertenece y es para Chile y estará siempre dispuesta a apoyar a las personas e ideas de bien. Sea muy bienvenido a su alma mater y los mayores parabienes para su futura gestión. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor rector. Continuando con este seminario, hará uso de la palabra el director de CLAPES UC y profesor titular de la universidad, señor Felipe Larraín. Muy buenos días. Quiero saludar muy especialmente al dueño de casa, al rector Juan Carlos Layera. Lo pillé en una selfie, rector, así que disculpe la interrupción.
al presidente electo José Antonio Kast, al expresidente de la República, don Eduardo Frei, a los futuros ministros que nos acompañan y sus colaboradores, a las autoridades, académicos, estudiantes de nuestra universidad, parlamentarios, embajadoras, señoras y señores que nos acompañan hoy en esta histórica aula magna Manuel José Irarrázaval, así como a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales. Yo quiero también un mensaje aquí de que por un minuto no miren adelante, sino que traten de observar la belleza que tenemos en esta aula magna. Para mí, en lo personal, el lugar más lindo que hay en nuestra universidad. Para Clapes UC es un honor y una responsabilidad darles la bienvenida. Nos reunimos en este recinto no solo para continuar con una misión de mejores políticas públicas, sino para renovar un compromiso, ser un espacio fecundo de diálogo entre el saber técnico y la deliberación política, al servicio de un Chile más justo, más próspero y más cohesionado. Antes de adentrarnos en las ideas que nos convocan, no puedo omitir una palabra de dolor. Quiero expresar nuestra más profunda condolencia a las familias que han perdido a sus seres queridos y sus hogares como consecuencia de los trágicos incendios que azotan las regiones del Maule, Biobío y la Araucanía. Nuestro reconocimiento va, asimismo, a los cuerpos de bomberos, a CONAF, Carabineros de Chile, Fuerzas Armadas y a los numerosos voluntarios que con coraje y entrega han acudido al llamado de la emergencia. Hacemos votos por un pronto control de la catástrofe y por una reconstrucción rápida, transparente y efectiva que devuelva la esperanza a tantas comunidades golpeadas. Este año, Clapes UC conmemora 12 años de trabajo continuo en la generación de conocimiento al servicio del país. Recientemente fuimos testigos de una instancia de gran valor democrático, la presentación de los principales candidatos presidenciales, Evelyn Matei, Janet Jara, Franco Parisi, Johannes Kaiser y, por cierto, quien hoy nos acompaña como presidente electo para exponer su visión del Chile que deseaban construir para el periodo 2026-2030. De hecho, presidente, como usted puede reconocer, esa foto es cuando usted era candidato presidencial en el aula magna, no en el aula, en el Salón de Honor San Alberto Hurtado. Esta vocación también nos llevó en 2023 a convocar a los expresidentes Ricardo Lagos, Sebastián Piñera, Eduardo Frei y Michelle Bachelet en un hecho sin precedentes para reflexionar juntos sobre el Chile del 2050. El resultado fue el libro Chile 2050, un país, 4 presidentes, editado por Ediciones UC, que entregamos a los candidatos presidenciales como insumo para una mirada de Estado. Señoras y señores, Chile se encuentra en un punto de inflexión. La administración entrante enfrentará un reto que no admite demora: reimpulsar con decisión y sentido de urgencia nuestra matriz económica. Si bien el consenso técnico está claro, las condiciones no son fáciles. En breve, el futuro ministro de Hacienda, don Jorge Quirós, compartirá con nosotros elementos de la hoja de ruta del nuevo gobierno. Pero el diagnóstico es inequívoco. La recuperación post-pandemia ha sido débil y el dinamismo que caracterizó a nuestra economía entre 1990 y 2013, con un crecimiento promedio del 5,3%, parece hoy una meta lejana. El gobierno saliente cerrará su ciclo con una expansión estimada en torno al 1,9%, la segunda más baja desde el retorno a la democracia. Incluso considerando el repunte de 2,6% en nuestra economía durante 2024 y el cierre cercano al 2,4% en este año, las expectativas para 2026 oscilan entre el 2 y el 3%. Estas cifras no bastan. No habrá reactivación automática. Se requiere coraje político, claridad estratégica y liderazgo decidido. Porque el crecimiento no es una estadística vacía. Es la condición esencial para el progreso social, el empleo digno y la salud fiscal. Sin crecimiento, no habrá recursos para sostener políticas sociales, invertir en seguridad y modernizar nuestro Estado. Este imperativo económico se entrelaza con un segundo desafío de magnitud: la seguridad.
La delincuencia, el narcotráfico y la violencia han erosionado gravemente la confianza ciudadana. Clapes UC ha estimado que el costo directo de la criminalidad alcanza el 2,1% del PIB anualmente, es decir, unos 7.000 millones de dólares. Y si sumamos las inversiones disuadidas, la cifra asciende a cerca de 9.000 millones de dólares por año. A ello se añade el impacto de las recientes catástrofes naturales. Si bien aún no hay cifras definitivas sobre los costos de los incendios actuales, nuestros estudios sobre el desastre de Valparaíso en 2024 estimaron un daño total de aproximadamente 724 millones de dólares, considerando viviendas e infraestructura. Estamos, pues, ante una encrucijada que definirá el destino de nuestra nación. Permítanme concluir con una reflexión. Más allá de las cifras, más allá del análisis técnico, este momento exige de nosotros una actitud distinta, una disposición al diálogo honesto, a la colaboración generosa, a la acción conjunta. La construcción de un Chile mejor no será obra de un gobierno aislado, ni de un grupo de expertos, necesita de todos, de la academia, de la sociedad civil, de los empresarios, de los trabajadores, de los ciudadanos comprometidos. El cambio de mando en marzo no es un simple relevo institucional, es una oportunidad histórica. Es el llamado a trazar una nueva ruta con sentido de urgencia, con visión de futuro y con profundo amor por Chile. Tenemos la obligación moral de estar a la altura. El país nos está mirando, las generaciones venideras nos lo demandarán. Presidente, le deseamos lo mejor a usted y a su equipo en el gobierno que está por asumir. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras. A continuación, se dirigirá a los presentes el presidente electo de la República, señor José Antonio Kast. Muy buenos días. Me siento casi dando examen como en mi juventud. Alguna vez estuve aquí en alguna mesa rindiendo examen en este salón maravilloso. Quiero darle las gracias por invitarme una vez más al rector. Gracias, rector. A Felipe por Clapes, al vicegran canciller, a cada uno de los miembros del Consejo Superior que hoy día integran la dirección de la universidad. Conocí el salón antiguo, que también me tocó llegar a ese salón cuando era muy joven y muy tímido. Sigo siendo joven. Perdí la timidez. Quiero darle las gracias a los alumnos que están presentes. Decirles que esta es una gran alma mater, que la cuiden. Cuiden lo que tienen, porque son jóvenes privilegiados. Todos los universitarios son privilegiados, pero cuando uno ama lo que tiene, lo cuida, lo respeta y lo proyecta. Y ustedes hoy día, los jóvenes, están en un proceso de formación que tiene que después plasmarse en lo que ustedes tengan que entregar a la ciudadanía. Yo siempre fui muy partidario de que todos los jóvenes participaran en acciones comunitarias, sociales, espirituales, porque ahí se daban cuenta de lo privilegiados que eran y salían más regalados de lo que ustedes podían entregar. Y se producían grandes transformaciones, porque esa experiencia después ustedes la pueden llevar a sus oficios, profesiones, y eso marca una gran diferencia. Gran diferencia tiene un arquitecto que conoció las villas donde no hay capacidad de estacionar los vehículos, un ingeniero forestal que puede ayudar a prevenir situaciones como las que estamos viendo hoy día, un médico que ve un paciente en un número y se da cuenta de la diferencia que marca un buen médico a pesar del poco tiempo que tenga para atender a las personas. Gracias, como le decía, también a los parlamentarios que están presentes por la labor que realizan, tienen un tremendo desafío y sobre todo gracias a quienes forman parte del equipo que presentamos anoche como nuevo gabinete, y aquí hay dos de los futuros ministros, son ya ministros
preministros son, porque tenemos que jurar todos. Así que gracias Daniel Mas por aceptar el desafío del biministerio y gracias Jorge por poner tus conocimientos y tu entusiasmo, que es lo que más valoramos, a disposición de la patria. Y así como ya les agradecí por la invitación, ahora les agradezco por el compromiso, y somos cobradores, ya que nos hicieron un ofrecimiento importante de colaboración, y algo conversamos con el rector antes de entrar al salón, de todo lo que se puede prevenir este tipo de situaciones. Uno que a veces no los puede evitar, pero sí puede prevenir, sabiendo cuáles son las condiciones de temperaturas, de viento, de cómo uno va generando la vida en ciudad junto con la vida en campo y industrial. Y eso nos permite decir que vamos a tener y vamos a ser grandes aliados, porque ustedes tienen conocimiento, experiencia, han desarrollado la investigación, que es muy útil para cuando uno llega a una situación tan crítica como la que nos encontramos hoy. Nos va a permitir avanzar más rápido de lo que podíamos haber imaginado, ya tener antecedentes concretos, tener dimensionado el costo de lo que esto puede implicar, y que nos ayuden también a ver dónde en el Estado nosotros podemos, con diálogo, con verdad, plantearle a nuestros colaboradores que todos tenemos que hacer un sacrificio, sobre todo este primer año, porque no se viene fácil. Y cuando uno explica bien las cosas, la gente está dispuesta a comprometerse, y eso es lo que pretendemos hacer. En especial le doy las gracias también al presidente Frey, lo tengo más adelante, pero gracias por estar siempre presente, marcando un hito y una manera de hacer política muy distinta a la que se ha dado en el último tiempo. Durante la campaña presidencial, ustedes, como lo ven en la foto, acogieron a los distintos candidatos y permitieron que se diera un diálogo y se cuestionara también las propuestas que hacía cada uno de nosotros, y eso es relevante, porque se planteaban a veces diagnósticos incómodos por parte de los distintos candidatos, y nosotros nos alegramos, por ejemplo, que se debatiera de la responsabilidad fiscal. Más allá del monto que uno podía plantear, lo importante fue que nosotros, al ir en avanzada, instalamos un punto, y parte del debate era cómo nos hacemos responsables de los escasos recursos que tenemos y cómo los aplicamos para solucionar los graves problemas y las dificultades que viven tantos compatriotas. Y ahí instalamos algunos hitos que hasta el día de hoy están y nos van a ayudar en lo que va a ser el próximo gobierno. Y hoy vuelvo en un contexto distinto, porque ya no es la competencia electoral. Hoy día tenemos la responsabilidad, todos como equipo, de dirigir los destinos del país. Por eso fue bueno instalar algunos conceptos en la campaña, para que todos se comprometieran en ciertos aspectos y hoy día no puedan decir, no, yo nunca dije eso. Todos hablamos de responsabilidad fiscal, todos hablamos de cómo mejorar algunas situaciones que se venían arrastrando en el tiempo. Y ayer, en el anuncio del gabinete, buscamos instalar por prioridades, por emergencia, el cómo íbamos presentando a los distintos ministros. Ustedes habrán visto que se vieron agrupados en grupos, porque si bien cada uno es una tremenda, cada uno individual, irrepetible, en conjunto, como equipo, se potencia mucho más. Y nosotros lo que planteamos durante la campaña fue un concepto, el de emergencia, que Chile vive una emergencia. Y esa se constata día a día. Y lamentablemente ya no es una emergencia pasajera, sino que se convirtió en una situación estructural, en una emergencia estructural. Porque uno puede tener ciertos hitos, y tenemos un problema aquí puntual, pero a lo largo del tiempo esto se fue instalando. Y en alguna medida esa emergencia estructural fue generando un debate que nos fue distanciando. Y no se lograba un buen diálogo entre las personas. Y eso es lo que nosotros buscamos ahora. Y por eso también, a finales de la campaña, empezamos a instalar el concepto de gobierno de unidad, para ir llamando la atención que un gobierno de emergencia era para enfrentar una situación crítica, pero eso no lo íbamos a lograr solos. Teníamos que entrar en un diálogo, íbamos anticipando esto. Y en eso le doy una vez más las gracias al presidente Frey, porque fue un hito que rompió una situación de distanciamiento permanente y se pudo establecer ahí una manera de enfrentar lo que venía cuando él
amablemente y generosamente nos recibió en su casa, oficina, hogar, todo, y nos orientó en ciertas áreas. No comprometió una posición u otra, pero ya la imagen de poder compartir, teniendo visiones distintas en el pasado, eso fue abrir una puerta que nosotros hoy día queremos aprovechar. Esa ventana que se abrió, queremos profundizarla. Y intentamos también como equipo de reflejarlo en el día de ayer, con distintas miradas, políticas anteriores, ver cómo enfrentamos un futuro en estas emergencias que tenemos por delante. Una es la emergencia de la seguridad. Felipe Larraín nos decía, miren, lo que hoy día nos implica, el adicional o el costo que significa el tema de la seguridad es más de 7.000 millones de dólares. Y si a eso le agregamos, ¿no es cierto?, lo que se detiene en inversiones, dijiste 9.000, dijo 9.000 millones de dólares. Y eso lo ve en la práctica cada uno de nosotros. Antiguamente, con el respeto que se le tenía a las instituciones policiales, bastaba. Hoy día no basta con guardias, con alarmas, con todas las medidas de seguridad que nosotros tenemos que adicionalmente tener, porque se le perdió el respeto a instituciones que son fundamentales para la República. Y eso nosotros lo queremos cambiar, lo queremos recuperar, más que cambiar, queremos recuperar el respeto a la autoridad. Eso parte en la sala de clases, eso se da en la familia, eso se da en la calle, donde uno respeta los bienes ajenos. Por eso algunas medidas que parecen muy duras, como el rol único de vándalos, las RUF, que no son las RUF que se solicitan para las Fuerzas Armadas y las policías, tienen que ser una realidad. Si un joven sale de esta universidad o un joven que viene de otro lugar a destruir esta universidad, tiene que tener una sanción. Si un joven de cualquier establecimiento educacional sale y quema un bus, eso tiene que tener una repercusión y nosotros la vamos a hacer efectiva. Lo que ha ocurrido con el Instituto Nacional y otros establecimientos emblemáticos es dramático y le quita la esperanza a miles de jóvenes que veían en la educación una manera de salir de la violencia, de la pobreza, de la miseria. Y eso no puede ser. Y vamos a recuperar el control territorial, vamos a recuperar el control de nuestras fronteras, vamos a recuperar el control que siempre deben tener nuestros gendarmes. Una gran institución como Gendarmería hoy día se ve atrapada por el reclamo de la ciudadanía, pero por el abuso también del crimen organizado. Y como les decía, no es un problema netamente policial, es un problema de autoridad, es un problema de legitimidad institucional. El Estado que no controla las calles, el Estado que no controla las áreas verdes, el Estado que no controla las fronteras, hace que las personas pierdan la esperanza, se pierda la fe y no se cumple la ley. La segunda emergencia dentro de esta emergencia estructural es la emergencia económica. Y por eso ustedes van a ver en el gabinete muchas personas que tienen una experiencia acumulada en temas de crecimiento económico, de presupuesto, y está, como uno ve los análisis de quienes integran los gabinetes, a veces se carga mucho la mano a los abogados. Como yo soy abogado, dije, menos abogado, más economista. No, es un conjunto, hay de todo. Y nos enorgullece ver psicólogos, arquitectos, abogados, ingenieros, profesores. Es un conjunto que además se armoniza entre la experiencia de algunos ministros con la juventud la mayoría son ministras. La ministra más joven tiene 30 años. Y eso para nosotros es un orgullo. Porque algunos dicen, pero ¿qué experiencia tiene? Tiene mucha experiencia y lo que más tiene es energía y voluntad para sacar las cosas adelante. Y muchas veces la falta de experiencia o conocimiento se complementa con alguien que tiene más conocimiento. Por eso aquí el plato fuerte en temas económicos lo va a dar Jorge Quirós. Y si no estuviera Jorge Quirós, estoy seguro que Daniel también podría darlo. Aunque alguien dice, oiga, pero este señor, más que ingeniero economista, es agrónomo. Pero agronomía con el apodo de economía agraria. Economía agraria. Por lo tanto, en un equipo, cuando falla uno, el otro toma la bandera y sigue adelante. Y eso es lo principal, el equipo. Esto no es una individualidad. No es el gobierno de una persona,
es un gobierno de un equipo, y eso quiero seguir destacándolo de manera permanente. Después tenemos la tremenda emergencia social, la emergencia del Estado, y esa es la que a muchos es la que más nos duele. Hablaba recién en la entrada con Cecilia Boloco, que está aquí acompañándonos también. Qué dolor más grande no tener la atención oportuna, eficaz en salud. Porque muchos de los que estamos acá tenemos el privilegio o la posibilidad de acudir a la salud privada. Muchas personas no lo tienen. La Universidad Católica hace algo muy importante en una comuna enorme, en Puente Alto, donde toma la atención de CEFAM y lleva a sus alumnos, lleva su experiencia a ese lugar. En San Bernardo está el Hospital Parroquial de San Bernardo. Si no estuviera el Hospital Parroquial, que es un hospital de iglesia, bueno, miles de personas de la zona sur no tendrían atención porque el centro de salud que tenemos, que es enorme, ¿no es cierto?, el Barros Luco, no da abasto. El Hospital El Pino está colapsado. Se están construyendo nuevos hospitales. Vamos a tener una tremenda infraestructura, pero necesitamos los especialistas, necesitamos los médicos. Y esos médicos con vocación los necesitamos en lugares donde a lo mejor no van a ser los especialistas, pero necesitamos médicos de familia, ese médico antiguo, que era capaz de ver una torcedura, podía haber un dolor de estómago, podía haber todo. El especialista a veces dice, ya, yo soy traumatólogo, pero en traumatólogo me dedico a la muñeca o a la rodilla, y se olvida de la persona. Es importante tener el especialista, pero nunca dejemos de vista a la persona. Esa persona que hoy día, para llegar al consultorio, por problemas de seguridad, tiene temor. Y cuando llega, a veces no está el especialista o ni siquiera está la ficha médica digital. Muchos de nosotros podemos ir a un médico y después vamos a otro y está la ficha ahí, en el mismo celular. Por lo tanto, en todo lo social, salud, vivienda, se ha perdido el sueño de la vivienda propia. Se ha perdido el concepto de poder salir a una plaza y estar tranquilo. Se ha perdido a veces la posibilidad de tener un trabajo digno, porque no hay inversión en Chile. Por lo tanto, no nos sorprendamos si después la tasa de natalidad en Chile es de las más bajas del mundo. Si yo no tengo esperanza de tener vivienda, si no tengo posibilidad de salir a una plaza a jugar con mis niños, si no tengo la posibilidad de estudiar, desarrollarme, porque la educación pública fue literalmente destruida, bueno, ¿voy a tener alguna intención de tener familia? Es muy difícil. Nosotros podemos hacer políticas puntuales para tratar de que se mantenga, pero si no pensamos en la integralidad de lo que es la emergencia social, no va a ser posible. Y también tenemos ahora, después de mencionar esas emergencias, una gran posibilidad, que es la del diálogo político. Lo que planteamos ayer, incluso los más entrevistados de los ministros, no eran los republicanos ni los de Chile Vamos. La prensa se enfocó en ministros que ya tenían una trayectoria. Y ahí le doy las gracias al ministro de Agricultura, Jaime Campo, un maestro, porque tiene mucha experiencia acumulada y no tiene ningún problema en contestar derechamente. Y me sentí orgulloso cuando iban presentando a los ministros decir, exministro, dentro de su currículum está exministro de Agricultura del gobierno del presidente Lagos, exministro de Justicia de la expresidenta Bachelet. Un orgullo. Yo decía, qué bien. Jimena Rincón, exministra del gobierno de Michelle Bachelet. Estaba Andrés Joanet, también dentro de los presidentes de partido. Bueno, yo me siento orgulloso de eso. Y digo, bueno, esto es lo que hoy día nos abre una gran posibilidad de salir adelante. El diálogo. Sin diálogo, la crisis estructural no la vamos a superar. Porque todos de una posición distinta podemos converger a tratar de superar las dificultades que hoy día se nos presentan. Y decir que en la historia de Chile hemos visto este tipo de emergencias, de desastres naturales de manera permanente. Nadie puede sorprenderse de que haya un terremoto, una inundación, una luz, un incendio.
Y hoy día, si nos aliamos entre la academia, la política, la cultura, bueno, y todas las áreas del saber, vamos a poder prevenir. Y prevenir no es un gasto, porque a veces dicen, oiga, no tengo los recursos para hacer un cortafuego, no tengo los recursos para planificar bien una ciudad. Bueno, eso no es un gasto, es una inversión, porque podríamos quizás haber utilizado 1.000 millones en algo, pero hoy día tenemos las consecuencias de tener que abordarlo con 2.000 millones. Y cada incendio va aumentando esta situación. Nuestro gabinete es un gabinete que no obedece a cuoteos, no obedece a imposiciones, ni tampoco a presiones. Y eso queremos mantenerlo así. Nosotros queremos, como equipo, decir que no es un cuoteo, no vamos a responder a las presiones, y he tratado de señalárselo así también a cada integrante del equipo ministerial. Porque cuando uno actúa en base a presiones, a cuoteos, también tiene temor de avanzar, es decir, no, porque si se comete un error, el primero que voy a salir voy a ser yo, por el caso de un ministro. Aquí si lo hacemos bien, honestamente, mirando a las personas de frente, nosotros vamos a seguir trabajando unidos y espero que terminemos todos juntos. Uno nunca sabe al final las cosas que van a pasar, pero la voluntad nuestra es si las personas cumplen con la normativa, son personas honestas, probas, uno puede cometer errores, pero eso no inhabilita a la persona para seguir en un cargo. Nuestro compromiso no es se lo planteé a los ministros, el compromiso no es con el presidente, el compromiso no es con el partido político que a mí me llevó al triunfo. Soy parte de un partido político hasta que llegue el momento de jurar. Lo más probable ahí que deje de pagar mi cuota partidaria y pase a la independencia, pero la mirada va mucho más allá. Nuestra lealtad es con Chile. No es con el partido político, no es con una persona, es con Chile. Y eso es lo que queremos ir reflejando siempre. Aprender a priorizar, aprender a focalizar o recuperar la focalización del gasto público en las personas que más lo necesitan, aprender a priorizar cuáles son las urgencias que nos tienen que motivar y tener claro que va a ser un año complejo. No va a ser un año fácil. Hay personas que piensan que solo por el cambio de gobierno los que vienen tienen una varita mágica. Y en eso también les pedimos colaboración, porque hay veces que las expectativas son tan altas que al primer traspié o a la primera vez que uno no entrega algo, como que las personas se desencantan. No, si son iguales, todos son iguales. Bueno, y eso depende de todos nosotros. Muchos de ustedes tienen columnas de opinión, muchos de ustedes influyen mucho en la sociedad. Bueno, ayúdennos, porque esto va a tomar un tiempo. La emergencia, como les digo, no es una emergencia puntual, es una emergencia estructural. Y eso lo vemos desde la educación de la primera infancia, donde se priorizaron, a mi juicio, temas ideológicos por sobre lo que es irrelevante. No puede ser que tengamos niños que en tercero o cuarto básico no sepan leer, ni escribir, ni entiendan lo que leen. Una de nuestras ministras, Jimena Lincolao, una mujer muy destacada, que lleva casi 30 años viviendo fuera de Chile, aceptó el desafío, llegó a hacerse cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimientos e Innovación. Ella nos dice, miren, la IA, la inteligencia artificial, va a ser la mayor revolución que haya visto la humanidad. Pero todo eso no va a servir de nada si los niños no saben sumar, restar, leer y escribir. Y después tuvimos ayer también una presentación muy buena de Marian Rojas Estapé, que nos decía que, claro, los estímulos para los niños, que el cerebro, ¿no es cierto?, recibe muchos estímulos que van en torno a los sonidos, las luces, y hace que la persona deje de pensar, deje de actuar por sí misma y esté todo radicado en este caso en la pantalla. Bueno, si los niños siguen solamente siendo tranquilizados por una pequeña pantalla, van a dejar de pensar. Van a hacer todo a través de eso.
Entonces, también tenemos que esforzarnos para que la lectura, la escritura, las matemáticas sean el principal objetivo que tenemos en la primera infancia y en el primer ciclo básico en la enseñanza básica. Y después, cuando ya pasan al segundo ciclo, toda la tecnología que quieran, pero primero lo esencial. Así que estamos muy esperanzados de que vamos a volver a poner a Chile de pie. Y para eso lo necesitamos a todos. Muchas gracias. Yo me voy a tener que excusar porque tengo otras actividades, pero los dejo con el mejor de los nuestros en el panel que viene, con Jorge Quirós, que representa un equipo. Tampoco es Jorge Quirós solo, ¿ah? Tiene un grupo de jóvenes detrás de él y tiene todo un equipo ministerial y todo un equipo de gobierno que va a trabajar en conjunto para sacar adelante y poner de pie a Chile de nuevo. Muchas gracias. Agradecemos al señor Kast por sus palabras. Bueno, como les comentó, lamentablemente, por motivos de agenda, el presidente electo debe retirarse en estos momentos para cumplir con otros compromisos. Antes, el rector, junto al director de CLAPES UC, le hacen entrega de un regalo. Presidente, queremos entregar el regalo, que es un libro. El libro, si usted quiere, lo puede abrir. El libro se llama Vivir Más, Vivir Mejor, cómo llegar a los 100 años con calidad de vida. Presidente, creo que lo va a gustar, pero además lo va a necesitar. Va con dedicatoria, así que eso lo va a encontrar. Muchas gracias. Bien. Continuando, para iniciar el panel de conversación, invitamos al señor Jorge Quirós, futuro ministro de Hacienda, y a la periodista de Canal 13, señora Cristina González. ¿Quiere tomar agua? ¿Necesita sacar el micrófono? Eso. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Relajemos los hombros porque ya conocemos a los ministros y el mejor de los nuestros, dijo el propio José Antonio Kast, está con nosotros acá. Con esa responsabilidad tremenda sobre sus hombros, ¿cómo asume ya ese desafío Jorge Quirós, ministro de Hacienda en un contexto de emergencia? Bueno, primero que nada, muchas gracias a CLAPES por la invitación y gracias a todos los acá presentes por participar de esta reunión. También no puedo dejar de partir sin antes una breve reflexión y empatía con nuestros compatriotas que están sufriendo las consecuencias de los graves incendios en el sur de nuestro país. Bueno, ¿cómo asumimos este desafío? El primer mensaje que quisiera pasar es que este desafío lo venimos asumiendo hace mucho rato. Esto no comenzó ni con la primera vuelta ni con la segunda vuelta.
empezamos a trabajar desde hace mucho antes. Yo en lo personal con un equipo de gente joven, que es la misma que está con nosotros ahora, literalmente desde el 18 de octubre del año 2019, cuando advertimos que había un problema que emergía en el país y que probablemente iniciábamos un ciclo muy malo y que íbamos a necesitar fuerzas, optimismo y mucha solvencia técnica. Y ese proceso fue avanzando y eventualmente nos encontramos con el liderazgo del presidente electo, que es enorme, tremendo, está preparado para la situación. Y hemos estado trabajando con este equipo full time desde mayo del año pasado. Y se ha ido sumando más gente, por lo tanto este desafío lo venimos trabajando desde hace mucho rato, no empezó ahora. Claro, usted comienza su trabajo a visualizar probablemente lo que era también tomar las riendas del Ministerio de Hacienda desde ese momento, desde el estallido social, donde probablemente mucha gente de manera no articulada comenzó a ver el deterioro no solamente de las calles de nuestro país, de la política, sino que también de la economía. Desde esa perspectiva, claro, el desafío hoy es gigante. Lo que dice el gobierno es que entregan un país estabilizado. Pero no sé cuál es el balance que hace usted respecto a esa declaración, por ejemplo, que han hecho varios ministros del presidente Gabriel Boric. A ver, antes de entrar en esa discusión que es más pequeña y también tiene una respuesta evidente, es cosa de los números, no vamos a hacer gastar, no vamos a ofender la inteligencia del auditorio ahondando en ese tema, digamos. Nuestro tema principal es de más largo plazo. Chile lleva ya 12 años creciendo un promedio del 2%. Lo decía Felipe Larraín, el promedio de este gobierno es 1,9, el segundo más bajo desde que volvimos a la democracia. Pero este fenómeno es largo. Y este es el mensaje principal que yo quisiera pasar hoy día. Todos hablamos de recuperar el crecimiento, hablamos de una cifra del 4, de ahí hacia arriba. Cuando tú llevas 12 años creciendo al 2, subir al 4 no se hace con cambios marginales. Y ese es el mensaje principal. Nos hace con cambios marginales, número 1. Y número 2, no se hace con una teoría económica nueva, se hace con el respaldo económico histórico de cómo los países crecen. Los países crecen con mucha libertad económica, con una regulación eficiente, pero no agobiadora ni enmarañadora, con impuestos razonables que permitan aspirar un retorno, y con un ambiente cultural proclive al emprendimiento y a la libertad. Siempre hemos dicho que nuestro plan es que cada uno pueda hacer su plan. Eso es algo que contrastó con otras candidaturas, donde el plan, por ejemplo, la candidata Jara tenía 388 medidas o algo así. Nosotros teníamos 3 medidas. Siempre hemos tenido 3 medidas. Facilitación regulatoria, que es remover esta maraña regulatoria que detiene a Chile, tiene a Chile detenido literalmente. En segundo lugar, bajar la carga de impuestos sobre las personas, sobre las empresas en particular, y hacer un sistema regulatorio tributario proclive al empleo. Y el tercer punto es ordenar nuestras finanzas fiscales. Y en ese tercer punto, y con esto me voy a referir específicamente a lo que se ha señalado, no es solo recortar el gasto público, no es solo reordenar las finanzas, sino es recuperar el prestigio. Aquí se ha dañado el prestigio. La Dirección de Presupuesto era una institución de prestigio, era un pilar de nuestro sistema económico. Y ese prestigio lo vamos a recuperar. Al igual que otros servicios. Al igual que otros servicios, incluyendo el servicio ambiental. Tiene que tener un prestigio porque está cuidando por el medio ambiente. Pero cuando es trajinado y usado con otros objetivos, o víctima de la desidia funcionaria, en algunos casos, o del temor por tomar decisiones oportunas, entonces se desprestigia. Y no queremos que se desprestigie. Es parte del crecimiento. Tiene que ser funcional. Entonces aquí hay una recuperación de instituciones, recuperación de los prestigios de ciertas instituciones clave, tanto económicas como republicanas. Y por lo tanto esto se enmarca no solo con medidas concretas de ese tipo,
sino por una recuperación del prestigio y empujar y recuperar la cultura del emprendimiento y de la libertad como elementos clave para construir la prosperidad de los países. Sí, yo le preguntaba también sobre esta estabilización que han dicho las autoridades en el ejercicio, porque uno se pregunta en qué minuto Chile dejó de crecer, porque usted dice esto no solamente puede responder con el estallido social, esto viene de más años con antelación. ¿En qué minuto Chile dejó de ser o convertirse en esa promesa que era? Esa respuesta es bien directa, es cuestión de ver la estadística y ver un estudio que hizo CLAPE econométrico bastante decidor hace un tiempo atrás. El país baja estructuralmente su nivel de crecimiento del 2014 en adelante, eso es lo que ocurre. Y del 2014 en adelante, ya llevamos 12 años, el país baja desde una tasa que venía tendencialmente, uno podía discutirla porque había periodos buenos, periodos malos, pero estaba en algún punto, entre el 3,5 y el 5%, baja y se estaciona y se aplana en el 2. Y eso está bastante claro. Y eso tiene una serie de causas. Hay causas directas como una estructura tributaria que ahoga el emprendimiento. Hay causas que se van acumulando, como la maraña regulatoria. Pero fundamentalmente hay una causa cultural. Una causa cultural. Cuando ustedes estudian historia económica y ven los albores del crecimiento económico de la humanidad, lo encuentran en la Ilustración escocesa de fines del siglo XVIII. Y en ese minuto es cuando hay un cambio cultural donde uno advierte que el crecimiento tiene 3 pilares. Tiene la libertad de permiso, que es esencialmente la libertad de emprender. Tiene el retorno, que es un gobierno razonable, predecible, que deja que los privados obtengan su retorno, y tiene dignidad, que es la dignidad de innovar. Y aquí se produjo un fenómeno cultural acumulativo, donde el que innovaba y el que emprendía en realidad empezó a ser casi un paria. Se pasó desde los 90, en que se celebraba la industria del salmón, a ser una industria literalmente perseguida. Se pasó desde un minuto en que se celebraba el aumento de la producción minera a un estancamiento donde básicamente hay un impuesto a la producción. Un impuesto que hay una regulación que no la deja crecer. Y ese cambio cultural es consecuencia de un discurso que se fue acumulando y nosotros estamos con un discurso distinto. Y por eso que no escabullimos decir las cosas como nos parecen, porque este cambio, como repito, no es marginal ni puede ser marginal. Jorge, hay un cambio cultural evidente porque hubo una demonización probablemente del mundo privado en un discurso político muy duro además. Y desde esa lógica, ¿cómo se puede revertir el rumbo? El presidente electo dice, no hay varita mágica, esto va a ser difícil, se va a necesitar coraje. Y esto, como es un gobierno de emergencia y como se plantea también en la gráfica, esto, claro, su mandato es hasta 2030. ¿Son capaces de revertir ese rumbo en 4 años? Absolutamente. Eso creo que quede súper claro. Absolutamente. Absolutamente el poder que tiene la libertad cuando se le dan los espacios, y cuando se dan los espacios no solo regulatorios y legales, sino que también culturales, es enorme. Es enorme, es enorme, es enorme. Nosotros tenemos un conjunto de medidas de desregulación, algunas comprenden leyes, otras se pueden hacer a través de decretos. La que hemos señalado más, pero hay muchas más, pero la que ha sido muy significativa, ha estado en los diarios, es lo que llamamos la desregulación del suelo urbano. Recordemos que el 70% de la inversión, de la inversión del país aproximadamente es obras civiles. Está sujeta a múltiples regulaciones. El 70% está sujeto a múltiples regulaciones. Es un impuesto sobre la inversión. Cuando a veces se dice, pero ¿cómo van a desregular tanto? Lo que estamos haciendo es devolverle al propietario del suelo su libertad. Obviamente va a haber cierto marco regulatorio, no espero, pero es muy curioso porque hay gente que nos dice, pero ¿cómo ustedes quieren desregular ciertas cosas que van a dar más flexibilidad en los estacionamientos subterráneos? Porque aquí hay una norma que, por ejemplo, yo ponía el ejemplo de la cisterna, cerca del metro, tú haces un edificio de tamaño normal, de los que normalmente se hacen o se tratan de hacer cerca del metro,
Y si tú cruzas todas las normas de ese lugar, te encuentras que cada departamento requiere 3 estacionamientos subterráneos. Por eso que no hay departamento, no hay edificio. Y estas mismas personas que dicen pero es que tiene que tener estacionamiento por los autos, cuando van a Manhattan se sacan fotos al lado del Empire State. Y yo les pregunto si debajo del Empire State hay un Empire State debajo con todos los estacionamientos para el Empire State. Obviamente que no. Entonces, estamos un poco sesgados, estamos como ciegos de la maraña de regulaciones y de la presencia del Estado. Yo te digo, ¿qué país tiene, voy a poner otro ejemplo, perdona, qué país tiene más de 1000 kilómetros de terreno con vista al mar? De propiedad del Estado de Chile. De propiedad del Estado. Todo el norte de Chile. Completo. Completo. ¿Ustedes han pensado qué ocurriría si de modo paulatino, no de modo general, vamos liberalizando y vamos abriendo al sector privado esa oportunidad? En el mundo de hoy, donde la desalación está sufriendo cambios tecnológicos enormes, por lo tanto estar al lado del mar es lo mismo que estar al lado del agua dulce, donde en el norte hay la mayor radiación solar del mundo, que puede alimentar de energía para la operación. ¿Se han preguntado lo que podemos hacer en el norte de Chile, al lado de la costa, si dejamos que el Estado, primero ganando dinero, porque podría entregarlo en concesión o venderlo, y en segundo lugar, permitiendo que haya actividad privada? Lo que puede ocurrir en Chile si empezamos a tener un criterio sensato, técnico, respetuoso de las normas, pero sensato en materia de aprobaciones ambientales o permisos. Hay empresas mineras que básicamente pueden juntar sus operaciones y sin modificar el perímetro donde están instaladas, aumentar su producción, porque entonces ocupa mejor un yacimiento que otro, la planta de flotación que es más eficiente que otra. No, ese proceso hoy día, el criterio de ese proceso hoy día para aprobarlo es una evaluación de impacto ambiental nueva. Es partir de cero. ¿Te fijas? Y en cambio, si tú lo aplicas sensatamente, debe ser una DIA, una declaración. Bueno, yo te puedo nombrar, no los voy a nombrar ahora, perdona, pero existen, las hemos detectado, iniciativas de ese tipo que podrían aumentar la producción minera de aquí a 24 meses en 10%. 500.000 de toneladas. Eso existe. Por lo tanto, vamos a tener un año complejo y difícil, sí, porque tenemos que ordenar las finanzas públicas, pero lo que implique eso en términos de demanda llegada, estoy seguro que se va a ir más que compensado por un creciente esfuerzo y espíritu de inversión. Un último dato, hoy día en Chile, hoy, hay 12.000 millones de dólares de inversión detenidos que ya han pasado por el Servicio de Medio Ambiente y que están esperando una resolución administrativa en la mitad de los casos aproximadamente, o del Comité de Ministros en las otras, por producto de alguna reclamación. Esas tienen que ser resueltas. No digo que todas rechazadas las reclamaciones, tienen que resolverse, hay que citar a que se resuelvan. Y es un proceso que se puede hacer en 45 días, con orden presidencial, y lo vamos a hacer. Solo con orden presidencial. Antes de avanzar en algunas medidas concretas y plazos, que probablemente a muchos de ustedes les interesa también conocer los plazos de cómo se van a ejecutar también algunas medidas en este contexto del gobierno de emergencia y de una economía además en emergencia, como fue presentado ayer en el gabinete, ¿cómo retomar o cómo hacer que el empresariado, el mundo privado, vuelva a confiar en Chile, vuelva a confiar en el Estado? ¿Hay un llamado particular a ese mundo? Hay una mosca que nos tiene locos acá. Estamos los dos así. Bueno, mi abuela decía, obras son amores que no buenas razones. Y yo creo que aquí tenemos que mostrarlo con hechos, con obras. Y el primer elemento para demostrar es decir las cosas como son. Cuando uno se para y dice, mira, aquí hay un tema de maraña regulatoria, mosca afuera, ya, un tema de maraña regulatoria que está encima, hay un tema de impuestos que no permiten crecer, y hay un tema de gasto que hay que reducir, estás hablando derechamente, francamente. A veces se confunde ese lenguaje frontal con no querer negociar. Eso es totalmente falso. Todo hay que negociarlo, está el Congreso, en fin. Pero el punto de partida es decir las cosas como son, como las pensamos realmente. El punto de partida es decir, mira, la historia nos enseña que la base del crecimiento es la libertad de emprendimiento, esa es la base.
Es el punto central. Y pensamos que partir con eso ya es un acto, ya es una obra, y lo que viene es un trabajo. Ahora, ¿por qué dije antes que llevamos meses de meses trabajando? Porque consideramos esencial que en los primeros 90 días haya medidas concretas, ya. Ya, a eso voy yo, a los 90 días, porque las declaraciones son una cosa, lo práctico es otra, y decir las cosas también, porque en la medida que uno va gestionando, va tomando decisiones, va ejecutando el poder, comienzan las complicaciones políticas. Eso me imagino, Jorge, que usted lo sabe. Vayamos a los primeros 90 días. ¿Cuáles van a ser las medidas 1 de Jorge Quirós como ministro de Hacienda? ¿El reajuste fiscal de los 6.000 millones de dólares que se tomó la campaña? ¿O va a pasar, por ejemplo, por la rebaja del impuesto corporativo, que también es una de las prioridades? A ver, yo tengo una hojita que se la puedo pasar después. Maravilloso, con colores hacia las columnas, subrayadas. La hojita tiene más de 40 líneas. Así que yo, por lo menos, a mi edad tengo que mirarla con lupa, para que se pueda ver. Más de 40 medidas. Y cada una de esas medidas están en los 3 capítulos. Facilitación regulatoria, rebaja tributaria, ajuste fiscal. Y en cada medida, que suman en total más de 40, tenemos anotado acá L, D o G. L es ley, D es decreto, G es gestión. Y después la última tenemos color verde, marrón, rojo. Las verdes es que el decreto está escrito. Marrón está en manos de los abogados. Rojo está un poquito atrasado. Eso es. Y queremos tenerlas todas en verde el 11 de marzo. O sea, usted va a llegar con los decretos listos. No, momento. Para firmar. Decretos listos, absolutamente. Leyes, propuestas de ley escritas. ¿Ok? O sea, no hay mesas de comisión ni trabajo, nos juntemos a ver cómo lo hacemos, no. Perdón. Hemos desarrollado personalmente más de 130 reuniones con distintas empresas, con distintas personas, con académicos, anotadas todas, desde comienzos de año, de hecho, año 25. No porque no nos gusten las mesas, sino porque prefiero en lo personal el diálogo socrático, hablar de uno a uno. Cuando hay una mesa, sobre todo si es de economistas, se produce un fenómeno muy curioso, que la profesión es muy competitiva. Entonces, cada economista trata de ser más inteligente que el otro y no se avanza mucho. Entonces, hemos tenido diálogos más bien en pequeñas mesas. Ahora, ¿qué vamos a hacer después? Y esto quiero que quede súper claro. En materia de ley, lo que vamos a hacer es que desde fines de febrero, cuando ya empiece a quedar claro la conformación de las comisiones legislativas, y en marzo, vamos a socializar estas iniciativas. Ya las estamos socializando a nivel más informal, con distintos parlamentarios, y las vamos a terminar de socializar, y tenemos que hacerlas con los parlamentarios. Ojalá con mayorías grandes, no por un voto, porque cuanto más grandes sean las mayorías, mayor va a ser la percepción de que estas cosas quedan de modo permanente. Y es un trabajo que hay que hacer. Por lo tanto, las L, una cosa es que esté escrita y otra cosa es que esa sea la ley. Hay un trabajo posterior. Y por eso que yo hablo siempre de la bajada hasta septiembre del año que viene. Marzo a septiembre es un periodo donde nosotros dicen ustedes ya entregadas las leyes, pensamos que la reforma tributaria el 1 de abril. Este año, entonces, 2026. Por supuesto. Ya, que dijo el año que viene, entonces pensé que era el 2027. Sí, 2026. Sí, el periodo presidencial que viene. ¿Sí? Y por lo tanto, en septiembre, tener ya el conjunto de resultados hechos. Hay cosas que se pueden hacer muy rápido. La liberalización del suelo, muy rápida. ¿Ok? Hay cambios también de gestión que se pueden hacer muy rápido porque hemos trabajado durante meses, yo diría que buena parte del año 2025, en generar un sistema de información para todo el proceso medioambiental que no lo tiene ni siquiera el gobierno, está lejos de tenerlo. Lo tenemos nosotros, lo desarrollamos, lo escribimos. El approach al tema ambiental fue bien directo, siempre se dijo que era complejo lo ambiental, y nosotros lo miramos un poquito más matemáticamente. Y no es complejo matemáticamente porque
es un conjunto de reglas, que si pasa esto, entonces pasa lo otro, etc. Es un algoritmo, y todos los algoritmos son susceptibles de ser escritos en un programa. Y lo que nosotros hicimos fue escribir el programa. El programa está escrito. El programa está escrito, y con ese programa tú montas un sistema de gestión. Entonces podemos decirle a cada ministro, con 15 días de antelación, su repartición, el SAC de Atacama, en 2 semanas más, va a emitir un informe de observaciones respecto de este proyecto. Y usted, ministro, y su director del SAC de Atacama son responsables de esas observaciones. Así que más vale que el director regional lea lo que está escribiendo el evaluador. No que se encuentre con un naranjillo que detiene por un año. ¿Te fijas? Porque esas son críticas ex post, anecdóticas. La política se hace con política ex ante, y hoy día no existe esa herramienta hoy día en el gobierno. Yo te digo, la cifra de más de 12.000 millones, hoy día el gobierno no la tiene. No la tiene. La tenemos nosotros, pero no la tiene. Tiene datos, pero no tiene información. Se ha hecho a nivel de la Comisión de la Productividad un trabajo muy interesante de inteligencia artificial en que mide la carga regulatoria de las medidas que ya se tomaron. Nosotros estamos trabajando en algo parecido, pero la carga regulatoria de las medidas que se van a tomar. Porque cuando entra el sistema de información, el sistema ambiental, hay 27 reparticiones aproximadamente que responden. Esas 27 reparticiones las tiene que procesar el director del SEA. Y cuando uno suma todos los proyectos, todas las regiones, no lo puede hacer la inteligencia humana. Así de simple. Entonces tú tienes con inteligencia artificial que medir la carga regulatoria de lo que viene. Es como tomar el examen de sangre. Y cuando te pasa un cierto nivel, entonces tienes que intervenir. Porque en ese nodo también hay posibilidades de reformular observaciones. Pero queremos actuar desde las reparticiones, avisándole antes a cada ministro responsable lo que viene, si se pasó a nivel del SEA. Y pensamos que esta cosa se puede mejorar sustancialmente en tema ambiental. Y en tema de permisos sectoriales, nos vamos a construir sobre lo que ya hizo este gobierno, que nos parece positivo, en la medida en que se vea usado bien con los decretos correspondientes y complementado con eliminación derecha eliminación de muchos permisos. Ahí van a tener que pasar por el Congreso seguramente, ¿no? No, yo te diría que el principal cuerpo legal ya está armado. Lo que hay son elementos supletorios que tienen que ir adaptando esta ley. Hay decretos que tienen que dictarse. En el proceso que vamos a tener durante febrero lo va a dirigir el futuro ministro de Economía con el ministro de Economía actual. Vamos a estar aprendiendo de qué cosas tienen avanzadas, qué cosas no, y sobre esa base vamos a trabajar. Tenemos una unidad que ya está trabajando hace mucho rato. Tenemos gente joven que ha sido con un coraje y una entrega enorme, gente que tiene muy buenos trabajos en Estados Unidos, que está trabajando desde allá, que se viene a Chile con nosotros. Y estamos avanzando a gran velocidad en ese tema y con mucho entusiasmo. Impuesto corporativo. Hablando alguna vez con Susana Jiménez, se hablaba de que el ideal es que esto se concretase en los primeros 6 meses del gobierno de José Antonio Kast. ¿Será así dentro de los primeros 6 meses que se rebaje la tasa? Yo creo que sí. ¿Y va a ser gradual? ¿A cuánto vamos a llegar? A ver, aquí lo he explicado antes, en la parte más general o matriz, hay 2 elementos. Hay un elemento que es un crédito tributario, ¿sí? Y ese crédito tributario es un crédito tributario asociado al empleo, sobre todo al empleo que está más cercano a riesgos de informalidad o cesantía, que son los demás salarios más bajos. Recordemos que todas esas remuneraciones van a crecer varios puntos porcentuales producto de la reforma previsional. O sea, no solo es un salario que está hoy día con sobrecosto asociado a nuestra legislación laboral, los 11 años de indemnización que se pagan siempre, 10 más 1 de aviso, 11 meses en cada despido, un salario mínimo que se ha subido. A uno le encanta que suban los salarios, pero cuando sube el salario mínimo y tenemos casi 1 millón de desempleos, hay 2 cosas que no funcionan. Todo eso lo vamos a mantener, pero tenemos que contrarrestarlo, compensarlo. Y esa compensación lo puede a través de un crédito tributario, y ese crédito tributario que equivale a 3 puntos porcentuales de rebaja de la tasa corporativa, ese va a ocurrir el primer año. Y hay otra rebaja que equivale a 4 puntos, que es una rebaja estatutaria del impuesto corporativo, y por eso decimos que baja de 27 a 23 el promedio OCDE,
esa ocurre a lo largo de 4 años. Ahora, a eso agregamos más cosas. Y la principal que quisiera destacar es otro crédito tributario en materia de exportación de servicios. Y si me permite aquí, este es un tema muy relevante. CLAPES ha hecho estudios sobre el tema de exportación de servicios. Cuando ustedes hablan del comercio global que no crece, básicamente está influenciada esa cifra por el comercio de bienes. Pero lo que está creciendo hoy día es el comercio de servicios, por la digitalización. Está produciéndose algo exactamente lo contrario que a uno le enseñaron en la Escuela de Economía. En la Escuela de Economía cuando decían, ejemplo de bien transable, el trigo se compra y se vende internacionalmente. Ejemplo de bien no transable, los servicios. Hoy día no hay nada más transable que los servicios, sobre todo los servicios del conocimiento, que se exportan digitalmente. Y ahí nosotros hemos hecho un trabajo microeconómico también. Hemos visto, por ejemplo, empresas como Accenture, que exportan conocimiento, que tienen 8.000, 9.000 empleados en Argentina, pero tienen 1.000 en Chile nomás. Mercado Libre tiene 15.000 en Argentina, pero 1.000 en Chile. Los próximos 4.000 de Accenture no van a estar en Chile, van a estar en Bogotá. Entonces empezamos a investigar estos países, y todos estos países lo que tienen son ciertas normas que aíslan al sector exportador de servicios del conocimiento de las distorsiones que tiene el mercado laboral. Y por eso tienen esas exportaciones. Y el sector servicios no está sujeto a la disciplina en la OMC. Tú podrías tener incluso subsidio de exportación de servicios. Y son buenos trabajos que parten en el 1,5 millones. Y se complementan con la inteligencia artificial. Porque tú puedes hoy día atender a alguien en Estados Unidos sin necesidad de saber inglés con los headphones, por ejemplo. Exacto. Entonces, ese es un tema que lo vamos a aplicar con mucha fuerza y también desde el día 1. Ese es inmediato. Hoy día nosotros estimamos que hay aproximadamente 3.000 millones de dólares en exportación de servicios del conocimiento y pensamos que esa cifra la vamos a hacer crecer muy, muy, muy grandemente. Te doy un solo dato. Accenture piensa, es una empresa de 800.000 empleados en el mundo y su proyección es que va a contratar 100.000 más en las Américas en los próximos 5 años. Nosotros querríamos tener unos 20.000 de esos 100.000 de buenos trabajos. Y hay muchos más también por venir. Nos queda súper poco, ¿no? ¿Nos tenemos que cortar? De hecho, ya no me queda una pregunta más. Una. Que sea fácil. El famoso recorte fiscal. También va a ser por parte de gestión, hacer más eficiente el Estado. Es una pregunta. Y la otra, la voy a hacer al tiro porque después me van a decir que corte. ¿Hay director o directora de presupuesto? Ok. ¿Está listo ese nombre? A ver, vamos viendo. La primera pregunta, el tema de los 6.000 millones se tomó la campaña. Sí, mucho. Porque, bueno, fue una estrategia de nuestros contendores en ese minuto. Somos cercanos, pero cada uno trata de explotar algún punto. Los 6.000 millones son bastante obvios cómo salen, ¿no? Si tú te pones la meta, por ejemplo, de cerrar el último año de gobierno con un balance estructural, ¿ya? Y te pones la meta de crecer paulatinamente, 2,5, 3, 3,5, 4, llegar al 4 al final del último año, y pones la rebaja tributaria, ¿sí? El sistema se te equilibra con 6.000 millones de ajuste aproximadamente. Y esos son los 6.000 millones. Ahora, dijimos, ¿cómo se hace? Bueno, parece razonable, y la economía política así te lo dicta, que una parte relevante se haga el primer año, porque normalmente los ajustes que no se hacen el primer año no se hacen. Y una segunda parte que se haga por medio de leyes, sobre todo de contención de gasto. Hay muchas que salieron en la comisión de ajuste del gasto que convocó el ministro Marcel. Vamos a tomar varias de esas ideas, son ideas buenas. Por lo tanto, el ajuste va a tener que ocurrir si tú tienes que reordenar las finanzas. Ahora, hay variantes. Tengo colegas macroeconomistas destacados que me dicen que no es necesario llegar a un balance estructural al final del 4º año. Nosotros nos hemos propuesto como meta llegar a un balance estructural. Eso no va a cambiar. En segundo lugar, esas medidas hemos dicho varias veces de cómo son. Hay una primera que es de cese de abusos. La gente quiere ver castigo y cese de abusos. Hay abusos, están detectados. Las licencias, ¿está hablando de eso? Por ejemplo, hay 700 millones de abuso. En segundo lugar, tenemos el tema de eficiencia, hay programas mal evaluados, etc. Y después está el de austeridad.
Y ese es un tono del discurso que lo vamos a mantener todo el periodo. Nombramiento de director de presupuesto. Tenemos ya 2 nombres. Tenemos 2 personas que nos van a estar colaborando en ese tema. Y uno de ellos, director de presupuesto, y me permito informarlo ahora. No lo quería informar antes porque recién ayer se me nominó como futuro ministro de Hacienda, así que ahora lo puedo nombrar. Es José Pablo Gómez. José Pablo Gómez fue director de DIPRES en otras administraciones. Estuvo en las administraciones del presidente Piñera 1 y 2, también en Bachelet 1 y 2, y venía de antes. Es una persona con acabado conocimiento. Es un fiscalista, creyente en las instituciones. Dejó de serlo en este último periodo y le estamos diciendo bienvenido de regreso a la DIPRES. Vamos a levantar la DIPRES juntos. Y nos acompaña también en un segundo nivel José Ignacio Llodrá, gran economista, gran valor y también gran conocedor de estos temas. Y con ellos ya vamos a empezar a trabajar. Con José Ignacio ya vamos trabajando de hace un tiempo. Y queremos juntos, aprovecho que aquí hay un miembro de la... Hay algunos miembros del Consejo Fiscal Autónomo. Quiero decirles que trabajemos juntos para recuperar el prestigio de la DIPRES. La DIPRES no se va a arreglar con un Consejo Fiscal Autónomo que lo saca a pasear. No, la DIPRES es un patrimonio del país, patrimonio económico, y esa es la que tenemos que levantar. Y la vamos a levantar con acciones concretas, con seriedad, institucionalidad. Hay cosas que hay que ponerse al día en normativas del Fondo Monetario, ya hace mucho rato. No puede ser que haya tanto gasto bajo la línea, hay muchos de esos gastos que corresponden estar arriba de la línea. Vamos a trabajarla. ¿Cuál es la segunda pregunta? No, estoy bien, pero si queremos poder seguir conversando. Esas eran las 2, la del ajuste y las personas. Podemos seguir conversando feliz, pero me dicen que no. No, estamos muy bien. Oye, yo pero creo que no hay que abusar del tiempo, así que muchas gracias nuevamente a todo el público. Muchas gracias, Jorge Quiroz. Qué buena conversación y más aún terminar con una noticia importante, por supuesto, pero muy amable por su tiempo. Ministro de Hacienda nominado. Muchas gracias por su tiempo, Jorge. Agradecemos la participación del señor Jorge Quiroz en este panel y de la periodista Cristina González de Canal 13. De esta manera damos por finalizado este evento agradeciendo a todos los que nos acompañaron presencialmente y a través de la transmisión por streaming. Muchas gracias, muy buenos días.